Damos gracias al Señor por este tiempo. Agradezco la hospitalidad y las finas atenciones del pastor Michael Galliano y su familia y a todos ustedes por la recepción. Espero en el Señor que podamos vernos de nuevo y realmente ha sido un tiempo muy especial para mí estar aquí con todos ustedes. Señor, les bendiga y muchas gracias. Eso yo lo digo donde quiera que yo voy, no crean que para ustedes nada. Usted no ve que fue como algo así. No, pero gracias. Con razón. ¿Sabe qué? ¿Por qué yo le digo eso? Porque no dijeron, yo creía, ay, gracias, pastor, emocionado, pues yo estoy diciendo algo y se quedaron así. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de discipulados. Yo recuerdo que hace un tiempo un pastor me dijo, oye, me gusta mucho esa estrategia que ustedes tienen del discipulado, háblame de eso. Y a mí me llamó la atención que él dijo estrategia. El discipulado no es una estrategia, es un mandato, es un principio. No es que sería malo que tuviéramos estrategia y de hecho, yo entiendo que cada iglesia debe tener sus estrategias operativas para determinada situación o programa. Pero las estrategias son respuestas a las circunstancias, a ciertos tramos en los cuales nos encontramos y te obedecen mucho al contexto, a tu realidad, a tu geopolítica, a tu realidad socioeconómica. Hay muchas variables que definen la respuesta que nosotros como iglesia debemos de dar a las circunstancias. Las estrategias son variables y son coyunturales. Los principios son inamovibles y son eternos. Cuando hablamos de discipulado, no estamos hablando de una estrategia circunstancial que nosotros estamos teniendo como parte de nuestra visión en el contexto donde Dios nos ha puesto. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de un fundamento de la iglesia, de un principio, de un valor no negociable. Nosotros no estamos llamados simplemente a ser creyentes, sino a ser discípulos. A ser discípulos para hacer discípulos. En la vida cristiana es más de ser que hacer. Se puede hacer sin ser un discípulo. Podemos hacer muchas cosas por imitación, por tradición, aún por convicción, pero no de manera auténtica. Entonces, el discipulado es el medio que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo para nosotros replicar la imagen de Él en cada uno de nosotros. Así que vamos a estar hablando, conversando, meditando acerca de lo que es el discipulado. Es un tema más extenso de lo que yo en años atrás podía imaginar. Entonces vamos a hacer un resumen y vamos a estar meditando sobre eso. Así que oremos. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, por tu amor, porque tú eres bueno y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dirígenos, guárdanos y ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que vayamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos a comenzar haciendo un resumen. Vamos a ir rápido, puesto que ya estamos en el último tramo. El tiempo avanza. Jesús camina y recorre unas 30 millas para llegar a la región de Cesarea de Filipo, para tener un retiro que si nosotros lo tomamos
literalmente, es decir, los versículos 13 al 20, eso no duró más de 10 minutos, esa conversación. O sea, caminar más de 30 millas para llegar hasta un lugar donde iban a tener una conversación que iba a durar alrededor de unos 10 minutos. Lo cierto es que Jesús llega con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. En el Nuevo Testamento se mencionan dos Cesareas, Cesarea de Filipo y lo que se conoce como Cesarea Marítima, que están todavía sus restos, sus ruinas en las orillas del mar Mediterráneo, porque era la residencia del emperador romano cuando iba a la provincia romana de Judea. Y allí, en esa Cesarea Marítima, se pueden ver las ruinas de un hipódromo, de un anfiteatro, del palacio imperial, de una cárcel, y ahí estuvo Pablo preso aproximadamente 2 años en esa cárcel en Cesarea, donde se vio allí con Félix, Festo y otros más. Entonces, esta Cesarea es Cesarea de Filipo, que está muy lejos de ahí, un lugar paradisíaco, de hermosas montañas, ríos, afluentes, árboles, bosques. Es hermoso lugar. Y Jesús escogió ese lugar para hablar un tema que tenía que ver con su identidad. Por eso cuando nosotros leemos en los versículos de 13 al 20, la idea exegética de ese tramo del pasaje tiene que ver con la identidad de Cristo, con lo que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ellos se entusiasmaron y ellos están sumamente asombrados de que Cristo es el Mesías. Todavía no está totalmente claro si ese Mesías iba a ser un Mesías sufriente. Lo que sí, ya a este nivel, ellos sí están convencidos de que es el Mesías. Y Jesús le dice a ellos que no le digan nada a nadie. Versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. A partir de esa declaración, Cristo tiene que aclararle primeramente a ellos como discípulos la naturaleza y propósito de su venida y qué clase de Mesías era él. Por eso es que anteriormente le dije que no estoy seguro si ellos estaban conscientes de que, aunque la confesión de Pedro era correcta en términos de que él es el Mesías, no sé si ellos estaban totalmente convencidos de qué clase de Mesías sería. Y esto lo digo por lo que dice Jesús en el versículo 21. Desde ese entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó, oiga bien, a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontezca. ¿Ven? O sea, Cristo tiene que aclarar y afinar la visión de ellos, porque él tiene los pensamientos, aunque el texto no lo dice. Él tiene que aclararle: espérense, yo voy a ser un Mesías sufriente, yo voy a caer en manos de malhechores, yo voy a ser una persona que va a ser vilipendiada, traicionada, torturada, humillada, juzgado como un vil criminal y puesto entre dos malhechores para desprestigiarme. Le está diciendo todo esto, y por eso yo voy a tener que ir a Jerusalén. Y a Pedro no le gusta la idea, le gusta la idea de otro Mesías, de un Mesías político militar. Todavía a la altura de Hechos capítulo 1, versículo 6, después de todas las evidencias de quién era Cristo, ya después de haberse presentado resucitado, después de haber ya durante 40 días hablándole acerca del reino, ellos le dicen a Jesús: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Todavía tenían la nostalgia de la liberación de su pueblo, de salir de la bota opresora romana, del yugo a que estaban sometidos por parte del imperio. Imagínense. Si eso fue después de 40 días, después de haber resucitado, imagínense aquí.
De hecho, esta es la primera vez que Jesús anuncia su muerte de las 3 veces que lo anunció. Esta es la primera, porque tiene que primeramente decirle a sus discípulos quién es él. De hecho, en Juan capítulo 6, en la versión de Juan de la multiplicación de los panes y los peces, dice la escritura que ellos querían tomarlo y hacerle rey. La multitud, claro, porque multiplicó los panes y los peces, resucita muertos, habla como nadie ha hablado, sana a los enfermos, este es el rey que necesitamos, y querían hacerlo rey. Y a los primeros que Jesús despachó para que se fueran fueron los discípulos, porque a ellos no les desagradaba la idea de Cristo como rey. ¿Recuerdan lo que hicieron los hijos de Zebedeo? Y la mamá, la viejita se prestó para eso, para decirle, el Señor permite que uno se ponga a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Me explico? O sea, Jesús tiene que desmontar esa idea y comienza a anunciar su muerte. Y es increíble cómo Pedro, minutos antes, da una confesión que viene de Dios y ahora, minutos después, el Señor tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Cristo, para remachar y reafirmar no solamente lo que le espera a él, sino también lo que le espera a ellos. Porque Pedro lo que está diciendo, no te acontezca, nosotros andamos contigo, si a ti te crucifican, a nosotros también. ¿Me explico? Pedro no solamente está diciendo eso por Cristo, lo está diciendo por él. ¿Por qué yo digo esto? Por lo que viene a continuación. Leamos entonces Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y oye tú, Satanás, le dijo a Pedro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya el asunto se está poniendo serio. Ya no es simplemente el Jesús que convoca multitudes, que multiplica los panes y los peces. Ahora Jesús está descubriendo su verdadero propósito y naturaleza. Soy un Mesías sufrido. Señor, no, que no te acontezca eso. Lo reprende Pedro a Cristo. Lo regaña. ¿Cómo tú dices eso, Señor? Pero Pedro no lo está diciendo por Cristo. Lo está diciendo. Y por eso Cristo le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el texto lo confirma, porque el que quiera salvar su vida, Pedro lo que quiere es salvar su vida. Si no te acontece eso a ti, tampoco a nosotros. Es a veces cuando en la pareja todo lo tienen presupuestado y el esposo va y quiere comprar un accesorio para el carro y la esposa misteriosamente le dice, sí, cómpratelo. No caiga en esta trampa. Ella es muy complaciente. Sí, mi amor, cómpratelo, hombre. Tú nunca compras nada para ti, cómpratelo. Están advertidos. Esa complacencia no es por él, es por ella. Pedro no está preocupado tanto por Cristo, está preocupado por él. Por eso Cristo le dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Y un llamado a ser discípulo es una invitación a morir. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que el odioso evangelio de la prosperidad
prosperidad ha hecho tanto daño? Porque no confronta a la gente con la realidad de Cristo y por consiguiente con la realidad de la vida. Yo estuve visitando a una familia cuya señora de la casa, una familia, el esposo, la esposa y los hijos. La señora enfermó de cáncer y comenzaron los decretos y las declaraciones y a darle órdenes a un cáncer rebelde que se negaba a salir de aquel cuerpo. Todo el mundo pasó por allí, menos el pastor. La señora enferma de gravedad, la llevan al hospital, en poco tiempo la desahucian, le envían para. Yo llegué justamente como una hora después que ella murió. Allí estaban desconcertados, todos en la familia, y decían, yo tenía fe, sabía que mi madre se iba a levantar de allí. El esposo se decía, no sé qué falló. Y se cuestionaban a sí mismos y cuestionaban a Dios. El problema con esta teología es que no hace a la persona a la realidad de Dios y a la realidad de la vida. Un verdadero discípulo sabe a qué se va a enfrentar, de qué Dios es capaz y que Dios puede llevarnos por tramos difíciles, pero el equipamiento del discípulo es que Dios, cuando nos lleva por tramos así, también nos da los medios de gracia para transitar, para enfrentarlo. Cuando Dios manda las pruebas, nos da las herramientas para enfrentarlas. Aquella familia estaba desarmada. Nunca le dijeron que el Espíritu Santo estaba allí para consolarlo, que Dios en su soberanía es el Dios de las aflicciones y el Dios de las bendiciones. Y teniendo a Dios a su favor, no sabían qué hacer. Aquí, desde que venimos a los pies de Cristo, es una invitación a morir. A mí me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente este versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir. Y aquí hay 3 principios básicos del discipulado cristiano. Número 1, negarse uno mismo para complacer a Cristo, para obedecer a Cristo. Negarse a sí mismo significa renunciar al viejo yo que está sin la gracia regeneradora de Cristo. Una persona que se niega a sí mismo renuncia a toda confianza en lo que él o ella es por naturaleza. En otras palabras, no se apoya ni en sus convicciones particulares, ni tiene esperanza en sus talentos, ni pone su fe en ninguna otra cosa que no sea Cristo Jesús. Negarse significa no complacerse uno mismo. Es no reconocerse. Cuando a Pedro le preguntaron que si él era discípulo de Cristo, cada negación de Pedro fue más intensa que la anterior. La segunda fue más intensa que la primera y la tercera fue más intensa que la segunda, a tal punto que niega a Jesús con maldición. Y Pedro dijo, no conozco a tal hombre. Y lo negó. Cuando yo no me conozco, no veo mis gustos, no veo mis preferencias,
no veo lo que mi carne le apetece, cuando no la complazco, entonces estoy negándome a mí mismo. Hasta que yo solamente reconozca a Cristo, entonces yo yo voy a ser el discípulo que Dios quiere que yo sea. El apóstol Pablo sabe que esta lucha es intensa y en Romanos capítulo 7 nos la describe con una crudeza como pocos predicadores hoy en día se atreven a hacerlo. Por eso es que nosotros tenemos que evitar que la gente nos idealice, que piense de nosotros lo que nosotros no somos. Es un acto de hipocresía en el púlpito, presentarnos como los superhéroes que no pecamos o que siempre estamos en victoria. Yo conocí, y lo conozco todavía, una persona que cada vez que yo le saludaba me dice, ¿cómo está en gozo, pastor? Siempre en victoria. Y a mí no me caía bien esa persona. ¿Sabe por qué? Porque siempre estaba feliz. Ese no es el mundo real. El mundo real a veces nos afecta. Y en vez de mantener una pose de que todo está bien, debemos ser auténticos. Nosotros los pastores debemos ser auténticos. No quiero decir que vamos a tomar el púlpito como un paño de la... Ay, hermano, tú sí eres serio. No vamos a hacer esto. Porque nosotros no tenemos por qué revelar nuestras intimidades en público, pero sí ser veraces. Reconocer que tenemos lucha, porque el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. El mismo apóstol revela la lucha sangrienta que hay entre sus apetencias, entre sus deseos y lo que el Espíritu de Dios quiere. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo lo que está diciendo es que un verdadero discípulo de Cristo se niega a sí mismo, siendo intencional en no reconocer sus apetencias y complaciendo a Cristo en su vida. Por eso hay que ser intencional. Eso no va a salir de manera espontánea. Y Pablo decía que eso provocaba tal agonía en su vida que era como cargar como un cuerpo de muerte. Y algunos autores señalan que el cuerpo de muerte era que a los homicidas le amarraban el cadáver de la persona que asesinó y lo dejaban colgado. Y eso era el cuerpo de muerte. Y el homicida moría, el cadáver descomponiendo. Y se oían los gritos de los... ¡Quítenme este cuerpo de muerte! Una muerte terrible. Y el cadáver ahí descomponiendo. Eso no era fácil. Entonces, Pablo dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Negarse a sí mismo es ya no promover nuestros propios intereses predominantemente egoístas. Desde niños somos así. A los niños hay que enseñarle a dar. Cuando tú dices, y hacen así. ¿Y quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Nadie. ¿Por qué? Por lo que dice el Salmo 51. ¿Sí? En maldad he sido y en pecado. Romanos 3:23. En la gloria de Dios, hacemos en pecado. Todo lo que nosotros hacemos está contaminado, que nosotros traemos desde el nacimiento. Tenemos intereses egoístas. Nos hemos nublado a todo entendimiento. Y venimos a Cristo. Y Cristo comienza ese desmonte por medio del discipulado. Quiere decir que negarse a sí mismo es no reconocer nuestros gustos y complacer a Cristo. Negarse a sí mismo significa sujetarse a la disciplina cristiana. Yo conozco personas que me dicen, yo no me desayuno. ¿Cuántas personas tienen esa práctica aquí de no desayunar? Y no se desayunan y bien, normal, ¿verdad? Un día deciden ayudar para que tú veas.
ese día le da hambre. No se desayunan, pero el día que dicen yo voy a ayudar por tal razón, ese día comienza una ansiedad. Y todo le huele a pan tostado, a bacon, a pancake, a Nutella, con todas las cosas que ni siquiera se come. Ay, yo tengo deseo de comerme esto. Pues claro, esa es la carne que se revela, que le cuesta, que es traicionera, que es mordaz, que ataca en acechanza. Entonces, la palabra de Dios nos manda a que no nos complazcamos nosotros, sino a Cristo. Un verdadero discípulo, entonces vive para complacer a Cristo, no sus intereses. Y esto tiene mucho que ver también con nosotros que somos muy indulgentes o complacientes con nosotros mismos. Un verdadero discípulo no hace eso. Un verdadero discípulo se sacrifica, practica las disciplinas cristianas, la oración, la lectura de la palabra, la misericordia, el ayuno, el apartarse para meditar en la palabra de Dios. Entonces, negarse a sí mismo es sujetarse a la disciplina de Cristo. En segundo lugar, y estoy avanzando lo más que pueda, eh, el Señor le dice a sus discípulos, para que entiendan la naturaleza mesiánica de Él, dice, tomen su cruz. Eh, hace un tiempo fui a un campamento, jóvenes, aquí, estaban regalando unas t-shirts con una insignia, con una N con un punto arriba, más o menos una N con un punto arriba, y ese símbolo era o es el símbolo que usan los extremistas islámicos cuando identifican a un cristiano en una comunidad. Vienen con un spray y se lo ponen en el frente de para decirles, te descubrimos. ¿Qué hace un cristiano ante una situación así? Hablando con un musulmán, o una persona que era musulmán y que ahora es cristiano, me dice, hay varias opciones. O te vas de la comunidad, pero te van a encontrar, porque ya está bajo vigilancia de que hacen eso. Es infructuoso que te vayas. Donde quiera que te vayas, literalmente te van a encontrar. La segunda opción es blasfemar el nombre de Cristo y te van a dar unos azotes en público que te van a dejar casi muerto. Pero te van a desheredar y te van a segregar. Y aunque blasfeme el nombre de Cristo, jamás volverá a hacerlo. Y la tercera, que es la opción que casi todos escogen, es que se quedan y mueren por la causa de Cristo. Más de 350,000 personas anualmente son perseguidas, torturadas, encarceladas y muertas por ser discípulos. Y en este campamento, pues estaban dando t-shirts con esta insignia. Y yo veía a todos los jóvenes en esa noche se vistieron con él. Y yo no me la puse. Yo no me la puse porque esa insignia es un instrumento de muerte, es una sentencia. Y yo le expliqué a ellos lo que eso significaba. Yo le dije, si usted no está dispuesto a morir por Cristo, quítate.
comenzaron a oírse los llantos. Yo no le dije, quítatela en sentido literal, sino reflexiona en esto. Pero yo no me la... Cristo, cuando le hace el llamado a sus discípulos, es un llamado escandaloso. Es un llamado aberrante. Cristo lo que le está diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que saber que es a morir que va. ¿Sabes qué? Que al igual que esa Church, hay personas que coleccionan cruces. Y hay cruces muy bonitas. Y la decoran. La cruz, en el momento en que Cristo lo dijo, no era un adorno, era un instrumento de muerte. Es como que usted vaya a una casa y lo inviten a comer y las sillas que haya alrededor de la mesa sean sillas eléctricas. Oh, es que yo colecciono una silla eléctrica. Siéntese, pastor. Digo, no, yo no me voy a sentar ahí. No, por eso no están conectadas, aunque no estén conectadas. Yo no me voy a sentar ahí. ¿Cómo yo me voy a sentar en una silla eléctrica? Oh, y esa medalla, ese dije que tiene tan lindo. Ah, es una guillotina, me encantan las guillotinas. Nadie sirve guillotina. Nadie tiene un cuadro con una silla eléctrica en su casa. En Home to Go no venden silla eléctrica. En IKEA no, eso son la nueva colección de silla eléctrica. Porque es un instrumento de muerte. No, yo en mi casa en vez de tener un sauna tengo una cámara de gas. Nadie hace eso. Que son instrumentos de muerte. La reacción y la repulsión que nos provoca la silla eléctrica. Hoy en día, las guillotinas que cuando vamos a los museos, vemos guillotinas que todavía tienen la marca de la sangre por decapitar personas, era la misma reacción de la gente en ese momento. Ellos no estaban entendiendo lo que Cristo le estaba diciendo. Tome su cruz. Se refiere a la cruz como instrumento de muerte. ¿Qué es lo que van a crucificar? Es una imagen que Jesús está diciendo. Hoy en día hay una confusión con lo que quiere decir la cruz. Algunas hermanas me dicen, ay, este marido mío, este es mi cruz. Y cuando yo veo el marido, digo, bueno, es muy pesado. Ahí no hay cruz, ahí hay las 3 del Calvario están ahí. ¿Qué es lo que significa la cruz? La gente asocia la cruz con los problemas de la vida. El hijo rebelde, el jefe tirano, la esposa que pelea mucho. La mujer mía me tiene harta, esa es mi cruz. Eso no es. ¿Por qué? Porque si la cruz representa los problemas de la vida, entonces todo el mundo está cargando su cruz, cristianos o no, porque todo el mundo tiene problemas. Quien da una respuesta clara de esto es el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy, y el trabajo que da para pagarlo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya nosotros estamos crucificados con Cristo.
¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos convertimos en sus discípulos, entonces nosotros estamos allí crucificados. Como dijo Tomás, vamos nosotros a Jerusalén y muramos también con él. Pero aún no está definido qué es lo que nosotros vamos a crucificar. ¿Qué es lo que está crucificando? Allí está la esposa que pelea mucho en la cruz. Dice la Escritura en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, hablando acerca de nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es entonces lo que es un discípulo? Aquí, cuando Cristo dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz, está empleando términos parecidos. ¿Por qué? Porque negarse a sí mismo es no complacerme, y tomar la cruz es crucificar mis deseos y pasiones. Yo voy a tomar mi orgullo y lo voy a clavar en la cruz. Yo voy a tomar mi envidia y lo voy a clavar en la cruz. Y así la ira y cualquiera de nuestros pecados, la dureza de corazón, la avaricia, la apatía, el resentimiento, todo aquello que no agrada a Cristo lo vamos a clavar en la cruz y le vamos a dar los martillazos que sea, todas las veces que sea necesario diariamente. ¿Por qué? Porque la cruz se toma diariamente. Esto es un ejercicio permanente. La palabra de Dios nos recuerda que entonces nosotros, para poder agradar a Cristo, tenemos, por así decirlo, renovarnos diariamente, varias veces al día. Y Pablo dice que eso es lo que en ese ejercicio, Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Todo lo que es mundano yo lo he crucificado. Y el mundo me desprecia por eso. El apóstol Pablo sabe bien que la cruz que hay que cargar es el ejercicio de matar toda carnalidad en nosotros. La desventaja que tenemos es que la carne no muere. Te sujeta, te controla, pero no muere. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Los sacrificios levíticos, los sacrificios del Antiguo Testamento, morían. Nuestro sacrificio no muere. Tenemos que convivir con este cuerpo de muerte mientras estemos en este mundo, en nuestro paso por aquí. Nosotros entonces, como discípulos del Señor, estamos llamados no complacernos, estamos llamados a morir. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. La cruz se toma diariamente. Por eso yo repito lo que otros hermanos dicen. La vida cristiana es un día a la vez. Por eso dice el Señor, no te preocupes por el día de mañana. Lo dice en el contexto del afán por las cosas materiales. Pero no seríamos injustos con el texto. Y también podemos incluir que no debemos afanarnos por nada. Por eso yo voy a pelear en la buena batalla hoy. Y mañana cuando me levante, me preparo para enfrentarme a las batallas propias que el día de mañana trae. Y decirle al Señor que me guarde. Eso es un discípulo. Por eso el Señor le dice, síganme. Esas son las condiciones. El Señor se lo está diciendo con claridad.
ante la dificultad que ellos estaban teniendo de cuál era su verdadero propósito y su verdadera naturaleza, Él les aclara. En una ocasión va un señor que se le ha hecho tarde en un aeropuerto a finales de los años 60. Y no tiene reloj, y está tarde, está buscando un reloj, pero hay mucha gente en el aeropuerto y va rápido. Pero ve un señor que tiene un reloj y dice, señor, ¿me puede decir la hora, por favor? Y el señor va con 2 maletas inmensas y las pone ahí y le dice, son las 12:11 del mediodía. Oh, gracias, sí. Y anoche ganaron los Yankees de Nueva York. Oh, ¿y eso lo dice el reloj? Sí, sí, sí. Las probabilidades de lluvia son de un 30% y el cielo está parcialmente nublado. ¿Y eso lo dice el reloj? Sí, claro. Y el tráfico está un poco denso hoy. Y el vuelo 1728 tiene un atraso de 5 minutos. Yo viajo mucho, yo necesito un reloj como ese. Dice, no, no, pero este reloj no lo venden en ningún lado. ¿Dónde te lo compro? No, no, es que no lo venden. Yo soy inventor. Y yo inventé ese reloj. Se lo compro. No, 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 no. No está a la venta. Yo estoy muy conforme con mi reloj y lo estoy probando porque pienso masificarlo. No, 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 pero mire. Y comienza una puja. Yo le voy a dar $2,000 por este reloj. Y le voy a dar $5,000. Mire, aquí en el aeropuerto hay una estafeta bancaria. Podemos hacer la transferencia. Llegó hasta 10,000. Y le digo, ¿cuánto te da? 10,000. Bueno, pues está bien. Hicieron las transacciones y el hombre se pone su reloj y confirma que todo lo que le ha dicho el inventor es verdad. Sí, mira, wow, muchas gracias. Cuando se va, el inventor le dice, hey, un momento, aquí están las 2 baterías del reloj. Y le entrega las 2 de. Hay muchos grupos religiosos que le dicen a la gente, ven, ustedes no han escuchado, ven a Cristo y todo te va a ir bien. Ven a Cristo y serás próspero. Ven a Cristo y no te va a enfermar. Ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo y la fortuna te va a sonreír. Eso no es lo que le está diciendo. Las condiciones están en letra grande, no en letras pequeñas. Si tú quieres venir en pos de mí, tienes que estar dispuesto que tú no vas a vivir para complacerte a ti, sino para complacerme a ti. Si tú quieres ser mi discípulo, entonces debes de saber que debes estar dispuesto a matar todos los días, las veces que sean necesarios en el día, todos tus deseos y pasiones. Entonces sigan. Repitió eso varias veces. Una vez un discípulo, emocionado al ver el ministerio de Cristo, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Cristo le dijo, las aves del cielo tienen su nido y las zorras del campo tienen su guarida, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostarme. Un verdadero discípulo vive para complacer al Señor. No me da el tiempo para yo cubrir todo lo que quería cubrir. Pero en la antigüedad, un discípulo tenía 3 objetivos principales. Escuchar al maestro, observar al maestro e imitar al maestro. Nosotros estamos llamados a lo mismo, a escuchar a Cristo por medio de su palabra, observar a Cristo por medio de lo que Él hace y ser como Cristo. Él nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo dijo en 3 ocasiones, sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo.
Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos tus bondades. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga.